¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho y Claro. Como vimos, las fusiones y adquisiciones son de los procedimientos más complejos, pero a la vez más utilizados en el mundo empresarial para el desarrollo de los negocios. Hoy analizaremos los pasos que deben agotarse para la compraventa de una compañía, pero antes de iniciar, los invito a que se suscriban para enviarles notificaciones respecto del contenido que hemos venido desarrollando para todos ustedes. ¿Ya lo hicieron? Ahora sí empecemos. El comprador, la persona que está interesada en adquirir los negocios de una sociedad con el objeto de obtener sinergias, de obtener beneficios con la adquisición de una compañía, deberá siempre investigar la empresa que compra muy a fondo para asegurarse de que cada etapa de la negociación esté bien documentada. ¿Con qué objeto? ¿Con qué fin? Para incluir todos los acuerdos y todas las condiciones en que se está desarrollando esa compraventa. Esto debe hacerse incluso si se trata de la compra de una empresa muy grande o de una pequeña dimensión. Aquí no hay ningún tipo de excepción. Normalmente, en un entorno internacional, todos los contratos y los documentos se realizan en inglés, salvo que las dos partes pertenezcan a países con un idioma común, en cuyo caso se realizan en dicho idioma. En otros casos, ¿qué es lo que suele hacerse? Se elaboran en diferentes idiomas, pero se le da prelación a una de las versiones del documento final. Puede ser la versión en inglés, pero puede ser una versión en otro idioma. Normalmente a la versión que se le da prevalencia es a la que está en inglés. ¿Cuál es el primer paso para la compraventa de una compañía? El primero es el acuerdo de confidencialidad para la compraventa de las empresas. Es esencial que exista un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. Jurídicamente tiene que ser así y deben firmarlo todos los posibles compradores antes de recibir los documentos de venta. Este acuerdo de confidencialidad protege el fondo de comercio de la empresa y la información sensible, detalles financieros, secretos comerciales, secretos tecnológicos, clientela, todo lo que se le está entregando al comprador y a sus asesores en el proceso de negociación para llevar a cabo la compraventa. Es obvio que si yo como vendedor voy a dejar ver toda la información contable y financiera de mi empresa, la cuide y deje a salvo la misma de su uso para fines que no tengan que ver con la compraventa. Imagínense lo que puede pasar si un competidor que me está comprando la empresa tiene acceso a mis proveedores, a mis clientes, a todo el mundo. Pues obviamente eso no es conveniente como empresario y por supuesto es muy importante entregar la información, pero dejar la salvaguarda de que esa información no puede ser utilizada sino para los fines de la compraventa de la compañía. En segundo lugar está la elaboración de un due diligence y el informe de los resultados de ese due diligence. Cuando se firma el acuerdo de confidencialidad, ¿qué sigue? Se entrega la información y los asesores del comprador deben llevar a cabo búsquedas exhaustivas de la empresa en los registros públicos para analizar con detalle todos los documentos que la empresa vendedora facilita, que es lo que se denomina en la terminología anglosajona un due diligence o una debida diligencia. Ese due diligence incluye un examen muy riguroso y sistemático de la empresa en varios aspectos, en el aspecto legal, en el aspecto fiscal, en el aspecto administrativo, en el aspecto contable, en el aspecto financiero. Esa investigación es la que se lleva a cabo siempre antes de una transacción financiera con el fin de evaluar los riesgos comerciales y jurídicos de una compañía, así como para detectar las oportunidades de negocio que le puede representar a quien está comprando. Existen tres tipos de due diligence en este tipo de situaciones. El primero es el legal, que es comprobar que la empresa tiene la titularidad de los activos que va a vender o que va a transferir. El segundo es el due diligence financiero, que es comprobar que todas las cuentas, balances estén correctamente presentados en el registro mercantil, que la contabilidad se lleve de conformidad con las normas contables de general aceptación y estén debidamente auditadas. Y el due diligence comercial, que es el que permite evaluar la posición de la empresa en el mercado, valorar la posición competitiva de la empresa en el mercado, verificar que la información contable que se está entregando sí corresponda con la información comercial que existe. Esos tres tipos de due diligence forman parte del informe final que se entrega. Durante este periodo, ¿qué pasa?
están las negociaciones vigentes con el vendedor para redactar el contrato final de compraventa, pero todo está pendiente a la verificación del due diligence para ver si el mismo genera algunas observaciones respecto del precio final que se pagará o de las reservas que hay que hacer del mismo precio para entender contingencias derivadas de lo que se encuentre en esa investigación que pueda implicar un riesgo importante para el comprador de la empresa. ¿Qué riesgos? Litigios pendientes, multas, actuaciones administrativas y demás. Lo que normalmente se hace en estos casos cuando hay una compraventa de una compañía, ¿qué es? Se deja una reserva para atender esas contingencias. Esa reserva del precio no se entrega hasta tanto no se ha resuelto la misma. Si se resuelve favorablemente para la empresa, se le entrega como parte del precio al vendedor, y si la contingencia se resuelve desfavorablemente para la empresa que se está comprando, entonces de ese fondo se saca para atender ese percance que se presentó. ¿Qué sigue allí? La carta de intenciones para la compraventa de compañías. ¿Esa carta qué es? Esa carta es una declaración escrita que se prepara y se firma por parte del vendedor y del comprador, en el cual manifiestan conjuntamente su intención de celebrar un contrato jurídicamente vinculante para transferir la propiedad de la empresa. Documento importantísimo para la financiación, si es que el comprador se va a financiar para adquirir esa empresa. Aunque esa carta no es ejecutable y no garantiza que las partes vayan a llevar a cabo el acuerdo propuesto, sí ayuda a acelerar el proceso de negociación. Es una etapa posterior, empieza a generar confianza, una mayor confianza entre vendedor y comprador, permitiendo ver las reales intenciones de vender y de comprar el negocio, e informa a las partes sobre las expectativas que cada quien tiene y los requisitos mínimos que hay que cumplir para que esa venta se lleve a cabo. A continuación de esto viene una carta de oferta para la compraventa de la compañía. Este documento normalmente adopta la forma de una carta del vendedor hacia el comprador, en el cual le proporciona al comprador información general y específica que le va a servir de base para decidir si procede o no a la compraventa de la compañía. Esa carta de oferta es un documento de uso común en las transacciones comerciales internacionales, específicamente para este caso en la compraventa de empresas, así como en las fusiones y adquisiciones, pero centrados en lo que nos ocupa hoy para la compraventa de las compañías. Esa carta de oferta ofrece al vendedor la oportunidad de poner al día al comprador sobre cualquier cambio en los documentos o la información facilitada anteriormente que deba actualizarse de forma previa a la venta de la empresa. Es muy importante aquí proceder de buena fe y entregar toda la información posible. Ustedes no saben la cantidad de inconvenientes que se han presentado por ocultamiento de información y las incidencias que eso tiene en litigios posteriores por no haberse dicho toda la verdad respecto de la situación de la compañía. Es muy importante actuar de buena fe y con total transparencia. Finalmente, después de todo esto, desemboca esta situación ¿en qué? En un contrato que puede firmarse en ese mismo momento de forma anterior de intermediación para la compraventa de empresas. ¿Por qué? Es habitual que la compraventa de empresas se realice a través de otras compañías o de intermediarios que ponen en contacto a ambas partes, al vendedor por una parte y al comprador, y los asesoran en la negociación. Estas empresas se denominan en el medio intermediarios o brokers y el vendedor debe suscribir un acuerdo con ellos. ¿Para qué? En ese acuerdo, la empresa interesada en llevar a cabo la compraventa de su negocio le cede al intermediario un derecho y única oportunidad exclusiva para que venda los activos de la compañía, propiedades, existencias, propiedad intelectual, contratos, etc. y se los ofrezca a posibles compradores. ¿Mediante qué? El pago de una remuneración, que puede ser una comisión o una parte fija y una parte variable. Algunos de los aspectos más importantes de ese acuerdo son normalmente exclusividad, cuáles son los activos de la empresa, cuál es el plazo en el cual se va a ejecutar ese convenio, los honorarios del corredor, la ley, la jurisdicción aplicable y todos los demás aspectos. Finalmente, si todo lo anterior se ha agotado bien, desemboca esto en la compraventa de la compañía que se plasma en un contrato de compraventa. Una vez que el due diligence ha concluido con éxito y las partes, habiendo verificado la totalidad de la información, llegan a un acuerdo sobre el precio y la forma de pago de la compañía, es el momento de redactar el contrato de compraventa de la empresa. Cada contrato de compraventa internacional de una compañía o de una compañía, si es local, difieren los detalles. Hay partes y hay aspectos que son
comunes, que son estándar, que prácticamente todos los acuerdos tienen. ¿Cuáles son esas partes que son normalmente estándar? Hombre, ¿quiénes son las partes que están firmando este contrato? ¿Quién es el vendedor? ¿Quién es el comprador? Los nombres, la ubicación, sus datos fiscales, dónde reside cada uno. Allí se indica claramente, digamos, cuál es la ubicación de cada quien, cuál es la ubicación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este negocio. Esto tiene que estar explicado en términos precisos y es muy importante por si hay algún día que ejercer alguna acción judicial, pues saber en dónde se tiene que ejercer. Si es que no se pactó arbitraje o si se pactó, pues tener claridad respecto de la ubicación y la identificación de quien compra y de quien vende. ¿Cuáles son los activos? Debe detallarse claramente cuáles son los activos concretos que se están transfiriendo. Si son físicos, pues los bienes inmuebles, los vehículos, las existencias, el mobiliario, las instalaciones, maquinarias y equipos. Los anexos de estos contratos normalmente son enormes. También pueden transferirse activos financieros como cuentas por cobrar, efectivo, fondos de inversión, participaciones. Esos activos intangibles también pueden transferirse, como el nombre de la empresa, el fondo de comercio, las marcas, el know-how, el know-who. Todo eso se transfiere. Si algún activo no se va a transferir, específicamente debe dejarse la salvedad. Los pasivos. ¿Qué pasivos se van a transferir de esta compañía que se está comprando? Si el comprador asume algún pasivo con la compra de esa empresa, debe indicarse cuáles pasivos son. Debe incluirse si son impuestos a gobiernos locales, municipales, estatales, nacionales, cuáles son las cuentas por pagar que se adquieren, cuáles son los préstamos pendientes. Suele incluirse también una declaración de que el comprador no asume ningún pasivo que no figure en la lista. Por eso hay que ser muy minucioso en lo que se está transfiriendo. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se va a pagar el precio de la venta? Es esencial que el comprador en cualquier contrato de compraventa de una compañía incluya cuáles son las condiciones en que paga el precio. También debe especificarse si el precio se paga de contado, si se paga a plazos, cuáles son esos plazos. Si el comprador va a aportar una garantía o aval, también debe indicarse quién va a garantizar el pago de esos dineros derivados del precio. En esta sección del precio, ambas partes deben reflejar cualquier posible impedimento para la operación. Por ejemplo, si hay deudas pendientes, si hay juicios pendientes, si hay obligaciones, si hay multas, como les decía, normalmente se hace un fondo de allí para atenderlas que se descuenta del precio. ¿Cuáles son los documentos? Otro aspecto importante, ¿cuáles son los documentos que acompañan este contrato de venta de una compañía? Debe haber muchos documentos de apoyo. Copias, por ejemplo, de los contratos de arrendamiento, de los contratos que hay con los clientes, de los contratos que hay con los proveedores, los certificados de registro de marcas si se están transfiriendo marcas, los de patentes si se transfieren patentes, los derechos de autor, las certificaciones de calidad, las normas ISO y todo lo que incluya y justifique y soporte los activos y los pasivos que se transfieren. Hay una sección muy importante dedicada a las disputas, a las diferencias entre comprador y vendedor. En esa sección se describen los actos, las condiciones que podrían llegar a implicar un incumplimiento de las condiciones del contrato. Por ejemplo, una puede ser el incumplimiento por parte del comprador en hacer alguno de los pagos establecidos. También se puede establecer allí si esas disputas se van a resolver mediante litigio en tribunales ordinarios o mediante arbitraje. Lo que normalmente se hace en estos casos, sea una compraventa nacional o internacional de una compañía, es acudir al arbitraje, que es una jurisdicción especializada en la cual expertos con notoria solvencia moral y notoria solvencia jurídica se van a encargar de resolver estas disputas. Como ustedes ven, la compraventa de una compañía requiere un importante y esmerado esfuerzo en la elaboración de documentos y en el acompañamiento para llevarla a feliz término, en la verificación de una serie de condiciones. En nuestro estudio profesional tenemos 24 años de experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades. Si es de su interés, puede contactarnos. Soy Carlos Alfonso López, socio de López Arroyo Estudio y los espero en el siguiente episodio.